Para rearmar los informes de seguimiento, vamos a trabajar de dos maneras posibles. Una manera es que ustedes bajen el informe emitido para rearmar, en donde acá está organizado ciclo básico, ciclo orientado. Ustedes eligen y acá ya tienen el informe realizado. Lo que tienen que hacer es copiar y pegar en otros archivos los informes individuales. Acá uno puede ver el informe entero. Entonces hay que bajar el informe e ir armando informes por cada uno de los estudiantes. Esta es una manera, pero ¿qué pasa? Cuando se actualiza la base de datos, no impacta esa actualización en estos informes. Ven, acá tenemos un informe por cada uno de los estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que bajar el archivo, con descargar, bajan el archivo y empiezan a generar los informes copiando y pegando. Eso se los hice, los grabé en el tutorial anterior. Ahora, si vamos a la segunda manera de emitir los informes, para que siempre el informe esté actualizado de acuerdo a la base de datos, acuérdense que tenemos una base de datos de seguimiento 2021 de ciclo básico y otra de seguimiento 2021 de ciclo orientado. Es decir, ¿qué hacemos? Nosotros lo que podemos hacer es ir a informe con base de datos y acá van a tener los archivos de cada uno de los cursos. Supongamos que bajamos un curso, por ejemplo, primero A, turno mañana. Al hacerle clic en descargar, podemos hacer doble clic y ahí tenemos el archivo. Si le hacemos un clic y lo descargamos, va a bajar el archivo a la carpeta de descargas. ¿Qué pasa? Este archivo tiene asociado una base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer también, una vez o cuando nosotros nos ponemos a generar los informes, como es ciclo básico, voy a ir a la planilla de seguimiento de ciclo básico y voy a ir a archivo, descargar el archivo. Entonces se va a descargar el archivo, puede tardar un ratito en bajar, se va a descargar el archivo de base de datos. Ese archivo de base de datos lo voy a asociar al informe de acreditación para poder generar cada uno de los informes. Esto lo hacíamos el año pasado. Entonces demora un ratito en bajar, ahí empieza a bajar el archivo, ahí se bajó. Entonces acá en mostrar voy a tener el informe de acreditación que quiero armar y la base de datos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo copiar o puedo cortar estos dos archivos y voy armando en el disco una carpetita, por ejemplo, con informes, el nombre informes. Entonces ahí dentro pego los archivos. La base de datos de ciclo básico es para todo el ciclo básico, entonces la bajo una sola vez. En la medida en que se actualiza la base de datos, si la bajo, van a estar actualizados los informes. Entonces, al hacerle doble clic en informe de acreditación, primero A, turno mañana, acá hago clic en habilitar edición. Dice que al abrir este documento se va a ejecutar un comando SQL. Le pongo que sí, que estoy de acuerdo. ¿Desea continuar? Sí. Entonces acá me pregunta dónde está la base de datos. Entonces la voy a buscar de acuerdo a dónde la guardamos. Yo la guardo en el disco D y en la carpeta Informes. Esta es la base de datos, el archivo de Excel que bajé. Hago clic en Abrir y ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a Correspondencia y acá, si voy a hacer clic en el primer registro, me va a mostrar de este tipo así los títulos. Desde el registro 2 voy a ver el estudiante 2, el registro 3, el registro 4, o sea, acá lo veo por registro, no veo todos los archivos, todos los informes juntos, sino por registro. Entonces, por ejemplo, voy al registro 2, voy a archivo, guardar como, me voy a informe y entonces ahí le coloco el nombre del estudiante. Es decir, por ejemplo, Ava Julieta. Voy a archivo, guardar como, informes y acá le coloco, por ejemplo, informe de acreditación, primer año, turno mañana, Ava Julieta. Y lo que puedo hacer es cambiar el tipo de archivo. Le pongo, por ejemplo, acá
PDF para que se guarde en formato de PDF y le coloco guardar. Ahí se guarda el archivo, se hace una vista preliminar del archivo que estoy generando, que esta vista preliminar la puedo cerrar. Voy a registro 3, estoy en Aloma, por ejemplo. Entonces voy a archivo, guardar como, informes, entonces le pongo Aloma, bueno, y el nombre del estudiante, y elijo PDF y le pongo guardar. Y así con cada uno de los estudiantes. Lo que tengo que recordar es que si hay alguna modificación que ha hecho el profesor en los archivos de seguimiento, lo que hacemos es bajar la base de datos y volver a asociarla. ¿Cómo la vuelvo a asociar a la base de datos? De esta manera. Abro el archivo, la plantilla, dice que se va a abrir la base de datos, le pongo que sí, entonces acá busco la base de datos, perdón, no es acá, la busco donde la he bajado, siempre de esa manera. En el caso de que no me hiciera caso, puedo ir a correspondencia, seleccionar destinatarios, usar una lista existente, voy al disco D, voy a la carpeta, busco la base de datos, abro, elijo la tabla, primero A turno mañana, acepto y ya estaríamos. Entonces ahí empezamos a correr. Si sin querer se nos va la vista previa de resultados, nos queda algo así. Volvemos a hacer clic en vista previa.